Este es el libro del que le estaba hablando. Se llama Cristina versus Cristina. Vilma Ibarra, no necesito presentarla, fue senadora, fue diputada, una caracterizada dirigente de lo que podríamos llamar la centroizquierda, el progresismo. Después vamos a dejar que ella se defina. ¿Cristina versus Cristina como título nació antes o después de que la presidenta dijera Nisman versus Nisman? Nació antes. Nació antes. Antes. Nació y cuando antes, la viste y... decir Nisman versus Nisman, claro. ¿qué pensaste? Y me llamó la editora, una excelente editora de Planeta, Mercedes Gueraldes, y me dijo, qué pegada parece que le hubiera Te hizo salido. el título. Y Kramer versus Kramer estaba en la conspiración de los buitres, por el apellido. También, sí, claro. ¿Eh? Sí. Yo decía en la introducción que lo primero que me sorprendió de este libro es que pareciera que estás loca, porque dedicarle tanto tiempo a la lectura, a hacer una tarea tan exhaustiva, no solamente de recopilación, sino de citas, digamos. Cada texto está citado, el lugar de donde salió, sea una fuente periodística, parlamentaria, declaraciones. Si ¿Cómo es tenés que lo hiciste? la edición digital, además, tenés el link para entrar directamente. ¿Cómo lo hice? Primero tenía mucho material ya de la época de legisladora, de senadora, de diputada nacional. Yo además trabajé mucho en el tema propiamente parlamentario. O sea, yo fui de las diputadas que iba a las comisiones, discutía los proyectos, participaba en el recinto. Y el motivo por el cual yo material tenía mucho. Y yo quise hacer una recorrida de los últimos 25 años de la política argentina, porque me parece que los argentinos tenemos un problema con el valor de la palabra. Digo, la palabra que es algo que convoca, es con lo cual conocemos, aprendemos, persuadimos, discutimos, y cuando la palabra se degrada y empieza a perder el valor, tenemos que empezar a preguntarnos por qué. Porque hay una sociedad también que de alguna manera está permitiendo que esto pase. Y yo creo que esto tiene que ver con el abandono del pensamiento crítico, sin dudas, y tiene que ver también con alguna forma de degradación de nuestra cultura política, ¿no? Yo te voy a leer un parrafito extraído de acá del libro, que es una cita de Cristina, que le va a gustar a Nico. Apoyamos oportunamente, es de 1996. 1996. ¿Sí? Apogeo del menemismo. En el Senado. Segundo mandato de Menem, Senado. Apoyamos oportunamente la reformulación de un rol estatal y de un modelo de gestión del Estado que generaba un impuesto que era sobrellevado por toda la sociedad, pero en especial por los que menos tienen, la inflación. Es decir, esto es una defensa de lo que hoy llamaríamos el ajuste neoliberal. Hoy mismo Cristina hizo un homenaje a Kirchner diciendo que el gran aporte de Kirchner como secretario general de la UNASUR fue combatir el neoliberalismo en todo lo que había quedado de él en América Latina. Cristina tiene muchos discursos de aquella época vinculados a terminar con el sobredimensionamiento del Estado. Habla de un Estado elefantiásico, que como un dios griego se comía a sus hijos. Tiene muchos de esos discursos. La luz de la cámpora. En la Constituyente. La palabra elefantiásico, además, que la había traído Menem. Sí, siempre. pero independientemente de eso, a mí ni siquiera me parece mal. Casi diría, me parecería un buen proceso haber aprendido, haber crecido. ¿Y por qué no lo tomás como un aprendizaje el cambio? Porque no hay ninguna explicación consistente. Porque en realidad no hay una fisura y hay un relato hoy como si aquello nunca hubiese existido. Si hay algo que es muy impactante ahí es el discurso sobre la convertibilidad. Cristina tiene en su época de presidenta varios discursos en eventos de inauguraciones y demás, donde habla mucho de la... Hay uno que vos mencionás, sí, muy reiterativo, cuando ella va a una fábrica y le dice a José, a un señor José, ¿cómo hicieron para sobrevivir el 1 a 1? Que el 1 a 1 arrasó con los sueños, con la industria, terminó con todo, dejó tierra devastada, esa ficción del 1 a 1, ¿cómo hicieron para vivir? Y el pobre José le contestó, milagros hicimos. Y después está allí el discurso que ella ponía también en el 96, por allí, cuando ella decía
y explicaba, y ahí está la cita textual, nosotros defendemos la convertibilidad y queremos que siga vigente la convertibilidad porque creemos que es un acuerdo para no financiar mediante emisión, que el Estado no se financie a través de la emisión de moneda. Y uno diría, no estaría mal que ella haya defendido en su momento la convertibilidad, que haya hecho un proceso y se haya dado cuenta del costo que tuvo para la Argentina esto. Lo impúdico, lo obsceno, no es aquello. Es la negación de la postura anterior. Y es este tuteo cómplice a José. Pobre José, ¿qué hiciste para sobrevivir el 1 a 1 cuando ella estaba allí reclamándolo? Y algo más ahí también, ¿no? Que cierto placer en condenar y yo diría castigar o hostigar al que compartió esa misma postura en los 90. Sí, para mí fue doloroso también escribir el libro. Para mí fue doloroso porque de alguna manera yo acompañé el gobierno de Néstor y lo acompañé con mucha convicción. Insisto, fue para mí el mejor gobierno que tuvo la Argentina, con sus peros, con sus contras, con sus dudas, con sus legados culturales a veces más complejos, pero fue una persona que hizo cosas muy importantes como la renovación de la Corte, la renegociación de la deuda, y no importa, podríamos discutir muchas cosas. La intervención del y INDEC. también acompañé, sí, tuvo la intervención del INDEC, pero yo tomo un combo, y a mí en el combo me vale mucho, y yo tengo una visión positiva del gobierno de Néstor. Hablando de contradicciones, vos te peleaste con Massa por la intervención del INDEC, ¿no? Yo a Massa le pedí la interpelación a Moreno, yo quería que viniera Moreno y eso me valió un enojo enorme de Néstor, que me mandó a decir que yo Ahora, me muerto Vilma, para el kirchnerismo. Siendo el plano personal, digamos, una persona que cambia tanto en su discurso político va abandonando también a las personas con las que compartió el discurso en el pasado. Es decir, ¿cómo ves, más allá del discurso político, el cambio que tuvo que hacer en lo personal para hacer esa negación del pasado también? Porque implica negar a gente con la que estuvo junto en el pasado, defendiendo posturas que después negó, ¿o no? Esa es la concepción del poder. Yo tengo la impresión que si hay algo muy fuerte en Cristina es la consolidación del poder. Ahí sí que no hay escrúpulos, pero eso tiene mucho que ver con que si algo aprendió, y ahí hay un discurso muy interesante, cuando ella dice al poder solo se lo enfrenta arrinconándolo, poniéndole, dice, ella le decía ahí a Lilita Carrió, anímese a votar contra la alianza, cuando estaban discutiendo la flexibilización laboral. No se abstenga, enfrente al poder, que es la forma de arrinconarlo. Ahí vos decís algo más en el libro cuando te referís a eso. Vos lo que decís es, tal vez por tu propia experiencia, que no hay intolerancia mayor que la del disidente interno. Claro, que ella no puede soportar al disidente interno. Por supuesto, allí sí se mira no como pensamiento crítico, como aporte, como duda, como hecho colectivo, que es la política, que en definitiva no es que hay uno que piensa y todos que obedecen, es una construcción colectiva. Ahora, cuando eso se pierde, lo que se pierde es un proyecto colectivo y en realidad aquella relación entre quien lidera y quienes están construyendo ese proyecto termina siendo una relación más vinculada a la mística, a la épica, al seguir un individuo, que al pensamiento crítico y al construir un proyecto colectivo. Uno se siente, si hay algo que yo sentí que me alejó finalmente del gobierno, fue esta sensación de sentir que estábamos desandando caminos. Ahora te hago una pregunta, y que Vilma. uno no podía decir esto porque es así. ¿Estas ideas hoy en la Argentina, estas ideas que estás exponiendo, te alejan del gobierno o te alejan de la política? No, yo de la política no me alejo. Tal cual se da hoy en la Argentina, estoy hablando. Es un libro claramente político. Yo lo que estoy es sin dudas lejos de la disputa electoral y hace muchos años. Mi última elección fue en el 2007. Vilma, Cristina, ¿cree que ella repudiaba la convertibilidad en los 90, que repudió la... No, o sea... Yo no sé qué cree. Como digo yo ahí, yo la verdad que no sé qué cree. Pero tengo una hipótesis y la pongo claramente. Yo tengo la hipótesis de que ella se siente con un poder suficiente para reescribir el pasado porque quiere que encaje como un rompecabezas. Como Hay un una puzzle. anécdota que es la de Alfredo Bravo que me gustaría que cuentes para que
los que nos están acompañando la conozcan porque es muy llamativa. Esa, Alfredo Bravo. Bueno, Alfredo Bravo primero le sacaron la banca. Yo creo que estas son una de esas cosas que solo pueden pasar en determinados momentos, donde el gobierno allí tenía una protección muy fuerte de los medios de comunicación masivos y las críticas no se escuchaban. Pero Alfredo Bravo había sacado la mayor cantidad de votos, la voluntad popular lo había puesto en el Senado y el PJ le sacó la banca, ¿no? Y eso fue muy doloroso. Que fue la banca de María Laura Leguizamón. Fue la banca de María Laura Leguizamón, reemplazando a Vélez, que era ministro del gobierno en ese momento. Y fue un bochorno porque en general las noticias que salieron eran así. Banca polémica de 2 renglones. Hoy, si el gobierno quisiera quedarse con una banca de la oposición, sería un escándalo de la Rúa, enorme, ¿no? De la Rúa y Menem. Entonces, digo, estas cosas a veces también pensemos los argentinos que nos pasan en determinados momentos porque tenemos determinada tolerancia. Pero vos yo creo que ibas al tema... No, que hay un momento en que vos ves en un discurso donde ella está haciendo un acto en el conflicto con el campo, donde dice, yo estuve, recuerdo muy bien, con aquel gran socialista Alfredo Bravo, peleando por la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Por la nulidad. Por la nulidad. Y a mí me hizo ruido, cuando lo escuché yo estaba en el palco de invitados, me hizo ruido porque yo era secretaria parlamentaria del FREPASO en ese momento, el bloque que integraba Alfredo. En el momento en que Alfredo estaba peleando por la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y tuvo un enorme problema dentro del FREPASO porque... Alfonsín, que tenía la alianza con Chacho, le planteó cómo le habían planteado estos proyectos de anulación de la ley de obediencia debida y punto final que había dictado él en su gobierno y generó la primer crisis fuerte en la alianza. Y Alfredo Bravo defendía fuertemente sus proyectos. Y cuando Cristina dijo que lo ayudaba y que estaba al lado de la banca de Alfredo Bravo, a mí me hizo ruido porque no lo recordaba así y yo era una secretaria parlamentaria muy seguidora de los temas. Y la verdad es que después me puse a investigarlo y bueno, la comprobación era esta. Cristina en realidad allí siguió la estrategia del PJ. Casi te diría que fue una batalla entre el PJ y la Alianza, donde el PJ puso el tema de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el 98, creo, en el 97, en la Cámara de Diputados para discutir, aún avisando Menem que lo iba a vetar si se votaba. ¿Qué quería hacer el PJ? Generar una crisis en la Alianza. Y bueno, y entonces la Alianza se presentaba a debatir, el PJ no. Cuando el PJ se presentaba a debatir, la Alianza no. Cristina y Alfredo Bravo jamás estuvieron juntos y ¿cómo finalmente... se puede inventar que estuviste en un lugar donde no estuviste? Finalmente Cristina votó con el PJ y con la mayoría de la UCR y el FREPASO por la nulidad y no la anulación, lo cual no permitía reabrir los juicios. Alfredo Bravo, al revés, sostuvo su proyecto y dijo, yo sigo defendiendo la nulidad porque creo que es lo único que nos va a permitir reabrir los juicios en una intervención maravillosa que tuvo. Y esto no le quita mérito después, porque después fue Néstor Kirchner el que impulsó la anulación de las leyes de obediencia. Ahora, ¿cómo te explicás cuáles son los mecanismos políticos, morales o psicológicos que hacen que yo diga, yo estaba peleando con el Che Guevara en la selva y no estuve? Porque yo creo y estaba más bien en la vereda de enfrente. Porque creo que Cristina quiere de alguna manera reinventar su pasado, pero lo quiere reinventar porque necesita para el relato poner esa mística. Ella rearma, y la verdad es que rearma sin costos. O con muy bajo costo, porque no tiene nadie enfrente con una autoridad suficiente y con un liderazgo suficiente para ponerlo en crisis. Y porque la sociedad no se lo cobra. De alguna manera, en otras cosas que sean, de alguna manera la sociedad impugna, la sociedad participa, discute y le da el valor a la palabra, hoy no está. O al menos está muy perdido. Todo el sistema de falsificación de estadísticas que implementó el matrimonio Kirchner entonces es funcional a esta idea de reescribir la historia a Piacere. Yo creo que el tema del INDEC ha sido culturalmente una de las herencias más duras que nos quedan. Yo creo que, si vos me decís, yo creo que lo que nos queda de este último tiempo es una herencia cultural muy dura, tanto en materia de institucionalidad, de calidad institucional, como esto, ¿no? del valor de la palabra. Y allí el tema del INDEC ha sido un ícono. Yo trato mucho el tema del INDEC también,
porque allí se demostró no solo que se faltaba la verdad, sino que además uno le decía persona por persona todos los meses que uno estaba dispuesto a mentir y que no tenía problema en mentir y que sabía que la sociedad estaba dispuesta a tolerar esa mentira. Culturalmente esto es muy fuerte, ¿no? Vilma Ibarra, Cristina versus Cristina, creo que va a ser un libro que va a generar un gran debate, reconstruye además una historia de prácticamente 20 años de vida institucional en la Argentina. Vilma, muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos Gracias a ustedes. enseguida.